Vamos a otro tema que también es súper importante, tiene que ver con otra etapa de la vida y es las mujeres en la menopausia y la sexualidad, ¿no? Lo vamos a volcar al tema de la sexualidad. Para eso vamos a recibir a la sexóloga Magdalena Joubanova. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por recibirme. Un placer recibirte. Y recién decíamos, ¿no? Antes de, vamos a blanquear la situación, antes de arrancar la nota, yo te decía, vamos a hablar de la menopausia y de la andropausia y la sexualidad. Entonces vos me decías, son temas que tienen su semejanza, pero tienen a su vez síntomas y consecuencias tan diferentes que vamos a dividirlo. Entonces, para el próximo encuentro va a estar centrado en el hombre y la andropausia, pero que está bueno nombrar también, porque si no siempre queda como la sensación de que es algo que tiene que ver solamente con la mujer, los cambios... queda como sesgado. Exactamente, y no es así. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta oportunidad en la mujer. Bien, es interesante porque en realidad la menopausia, que más o menos en términos generales se produce a los 50 años, no solamente es el cese de la menstruación, sino que es el cese de la función ovárica. Quiere decir que no hay más estrógenos en sangre y esto produce una cantidad de sintomatología que todas las mujeres lo deben conocer. Síndrome climatérico, tuforadas, sofocos y demás. Si uno está acostumbrado a que de repente mujeres que uno conoce vengan y te digan los calores, los famosos calores. Los cambios de humor, la depresión, trastornos en el sueño y demás. Pero muchas vienen al consultorio, por cierto, la mayoría, yo diría muchísimas, tienen disfunciones sexuales y de eso se habla poco, quizás menos. Claro, porque los otros síntomas se suelen atacar con determinadas medicaciones y demás, un poco para paliar la situación. Para paliar la situación y que no sea una incomodidad. Pero claro, ¿qué pasa con la sexualidad? Dura menos ¿Qué eso. efecto? La sexualidad en realidad, los síntomas sexuales duran de aquí en más toda la vida de la mujer. Ajá. Y en realidad las disfunciones sexuales en la menopausia se triplican las disfunciones sexuales a partir de la menopausia. Cuando se dice triplica, si ya había... Triplican. O sea, todas las disfunciones sexuales se triplican por la falta de estrógenos y de progesterona y también algo de andrógenos. Es decir, a partir de los 50 años, a diferencia del hombre, que vamos a ver lo que es muy posterior, en la mujer realmente a partir de esa edad, que es una mujer a los 50 años o 40 y pico, o a veces a los 40, cuando se produce una menopausia precoz, ya empieza con disfunciones sexuales, que realmente son muy angustiantes. Entre ellas la falta de deseo sexual, que por cierto es la más prevalente. La falta de deseo. De deseo, sí. La segunda en frecuencia es la anorgasmia. A la mujer o le falta el orgasmo o le cuesta mucho llegar al orgasmo. Y la tercera y no menos importante es la dispareunia o el dolor en las relaciones sexuales, con lo cual una situación que debe ser placentera se transforma en una especie de suplicio, muchas veces porque es una situación dolorosa en donde la mujer sufre físicamente y esto sin duda empeora la falta de deseo sexual. Hay que hablar. ¿Y a qué se debe el dolor? ¿Qué es lo que duele exactamente? Porque al faltar estrógeno se va produciendo una atrofia vaginal. La vagina empieza a atrofiarse porque la falta de estrógenos no permite que la vagina tenga el trofismo y las funciones que tenía antes. Y por tanto eso hace que se atrofie la vagina y eso cualquier informe colpocitológico te lo dice. Entonces la mujer tiene una vagina, digamos, como una especie de papel de pergamino muy finita, con paredes que se traumatizan ante cualquier situación, falta de lubricación y entonces se produce el dolor. Bien, 3 síntomas complicados, además por lo que está diciendo, complicados que realmente afectan. Requieren tratamiento. Sí, afecta la vida sexual, ni que hablar. A nadie le gusta padecer dolor, a nadie le gusta tener relaciones sexuales y no llegar al orgasmo. Y bueno, y ni que hablar tener relaciones sin tener ganas. Y hay una cosa que me gustaría decir y mucho, que es una cosa que yo siempre la digo. La mujer tiene en esta sociedad y en esta cultura muy naturalizado el dolor. Sí. Muy naturalizado el dolor. Y con la sexualidad también.
Y con los partos también, aquello que en la Biblia decía, parirás con dolor, ¿no es cierto? Ah, pero no hay por qué padecer dolor en una relación sexual. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Si alguien piensa que es intrínseco, está errado. No hay por qué padecerlo. No hay que padecerlo, de ninguna manera y en ninguna circunstancia. O sea que eso no tenemos que naturalizarlo. No, claro, si alguien siente dolor, que consulte. Está bueno decirlo, claro. hay que decírselo a su pareja en ese momento. Y consultar. Y consultar después. Exacto. Y en su pareja decirlo, no, tengo dolor y terminar allí la situación. Ni que hablar. En cualquier momento. Pero sobre todo eso, ¿no? Digo, sobre todo no, las dos cosas. Las dos Como cosas. bien decís, comunicárselo a la pareja, bueno, ¿no? Llegar obviamente a un tema de respeto, cuando no es no, pero también consultar a ver qué es lo que se puede hacer. Porque estos síntomas... Hablamos del tema del dolor, ya lo sacamos el tema de la menopausia, en general. En general. No hay por qué sentir dolor. Eso es una cosa que me deja... Está bien, estamos haciendo hincapié. No hay por qué sentir dolor. Ante el dolor hay que consultar, porque hay tratamientos. Porque el dolor, en este caso estamos hablando de la menopausia, pero en otros casos, cuando no se está en la etapa de la menopausia, puede deberse también a un montón de cuestiones. Que lo vamos a hablar algún día. Exactamente. Bien. El dolor no debe naturalizarse en la sexualidad. Perfecto. Hablemos de cómo se pueden tratar estos tres síntomas de los que estás hablando, que son el dolor, la falta de deseo sexual y la anorgasmia. Por suerte tienen tratamiento, es decir... Lo primero que hacemos es ver si la mujer es pasible de tratamiento hormonal sistémico, la terapia de reemplazo hormonal sistémica. ¿Cuándo es pasible de tratamiento? Cuando no tiene antecedentes familiares o personales de cáncer de mama. En estos casos es posible dar una hormona, yo por lo menos la administro en estos casos, que es la tibolona. No son estrógenos particularmente, sino que es una molécula que simila ser un estrógeno, simila ser un progestágeno también y andrógeno, que inclusive algo aumenta el deseo sexual y además simula ser un estrógeno y se viene a colocar donde están los receptores de estrógeno, que están en el cerebro, en la vagina, en el sistema urinario, en el endotelio vascular. Y cuando decís no son estrógenos, porque ¿cuál es el problema del estrógeno? Estrógeno particularmente solo no se administra en las menopáusicas o posmenopáusicas. La tibolona es lo que más se utiliza, que es una hormona sintética parecida al estrógeno. No quiere decir que no tenga riesgos, sí los tiene. Pero, insisto, para comprender, ¿cuál sería el riesgo de producir un cáncer de mama? Por eso el estrógeno podría... Podría, y la tibolona también. La tibolona también, pero no se administra la tibolona en casos de antecedentes familiares de cáncer de mama. Por eso te digo, si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, no se administra. Pero sí se administra, y eso siempre, aunque tengan cáncer de mama, se administran estrógenos locales. Bien. El estrógeno local se administra actualmente y hay varias fórmulas en plaza actualmente. No hay un solo medicamento, sino que hay varios. En fórmula de grajeas vaginales y en fórmulas de crema. Con lo cual la dispareunia, es decir, el dolor vaginal y la atrofia vaginal desaparecen si uno los empieza a administrar. Bien, esto en lo que tiene que ver con la sexualidad. Hay más. Claro, no, porque quiero imaginar eventualmente una mujer que por las circunstancias que sea no está teniendo una actividad sexual. Igual. Ahí va, eso es lo que quiero ir. Igual. ¿Por qué una mujer tiene que padecer de atrofia vaginal con ese temor de sentirse mujer? A ver, yo siempre digo, la vagina tiene una humedad que es natural en sí misma, ¿no es cierto? Y la mujer tiene una atrofia vaginal, ¿por qué la debe tener si naturalmente viene a este mundo con estrógenos? La medicina se ha modernizado, no vivimos en el siglo XIX. Porque las mujeres, incomoda aunque uno no tenga relaciones sexuales. Porque ¿qué sucede? En la menopausia, algunos síntomas no los dije, pero muchas mujeres van a saber reconocer esto. Son más frecuentes las infecciones urinarias y son más frecuentes las infecciones genitales. Porque al no tener estrógenos hay más atrofia vaginal, hay más atrofia urogenital. Entonces, las infecciones urinarias y genitales están a la orden del día en la menopausia, mucho más que antes. Claro, debe cambiar el pH, todo. Totalmente, claro. Por supuesto que la flora cambia. Entonces, es necesario e importante que la mujer mantenga
esté al alcance, aparte está al alcance de la mano en este momento la medicina. Las mujeres no se mueren ahora a los 50 años como antes, No. se mueren a los 90 o a los 80 o más. O más. O más, por suerte. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir con esa espada de Damocles? No, totalmente. Y estos tratamientos entonces, digamos... Son locales. Son locales, pero abarcan, digamos, las 3 consecuencias sexuales de la menopausia. Algunas sí y otras no. Lo que nombrábamos hoy, la anorgasmia, la falta de algunas deseo. no, algunas no. Hay más medicamentos. En mi caso, y algunos sexólogos, médicos sexólogos también lo indican, yo les doy a las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas algo que también les doy a los hombres, que es para la erección, porque en realidad el clítoris es mucho más grande que lo que vemos. El clítoris por adentro, que es todo, en realidad son vasos, en realidad, lo que quiero decir es todo un sistema arterial y vascular. Les doy a la mujer Tadalafilo, eso es el genérico, 5 todos los días. Eso es para aumentar la erección, en el hombre y en la mujer también. Claro, que es lo que indica el deseo sexual. Entonces, eso es la etapa de excitación, que también tiene que ver con el deseo sexual. Al aumentar la excitación, también un poco aumentas el deseo sexual. Entonces, todos los días les doy un Tadalafilo 5, igual que al hombre. Bien, eso es todos los días. Todos los días. Se tenga o no se vaya a tener Sí, porque aparte relaciones es bueno para las arterias y demás. Y además, en algunos casos también, un antidepresivo que no afecta la esfera sexual y al contrario aumenta la esfera sexual. Claro, porque hay algunos antidepresivos que sí, que disminuyen el deseo la sexual. Mayoría, Sí, la mayoría. La mayoría. Pero hay uno solo que aumenta el deseo sexual. Ajá, sí, que es uno que se utilizaba mucho y se utiliza en la cesación tabáquica, que es el bupropión. Ajá. Entonces, en algún caso, cuando hay un poco de anedonia en la mujer, es decir, que tiene una disminución de sentir placer en las cosas, o hay algún síntoma que tú ves que muchas veces pasa en la menopausia, algún síntoma de depresión, que no, está desganada, con sintomatología que tú ves que no tiene muchas ganas de hacer cosas, o que le pasa algo de ese estilo, utilizamos el bupropión y aumenta un poquito el deseo sexual. O sea que también se trabaja sobre el área psicológica, claro, digamos, y entonces eso funciona. Así que, bien, varios ¿Y hay alguna otra cosa? Sí. En algunos otros casos, en donde está indicado, se les dan algo de gel de testosterona, en dosis pequeñas, y eso, que es la hormona del deseo sexual, aumenta muchísimo. Bien, bueno, entonces ya saben, mujeres, si están atravesando la menopausia o postmenopausia y bueno, y les disminuye el deseo sexual o tienen molestias, hay solución. Muchísimas gracias, Magdalena. No, por favor. En la próxima entonces abarcamos Andropausia. Andropausia, lo que vendría a ser la menopausia, pero no es lo mismo, pero en el hombre. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes.